Alumnos, muy buenas tardes. Buenas tardes, profesora. Buenas tardes a todos, a todas. El día de hoy vamos a tener la práctica calificada. La práctica se va a abrir, ya está en Paideia. Les pido que por favor vayan a la semana 4 del curso y van a tener la práctica que se va a abrir exactamente a las 3:05, o sea, en 2 minutos. Y sí les voy a pedir por favor que me confirmen que pueden acceder a la práctica, pero en 2 minutos. Mientras ustedes dan la práctica, yo me voy a mantener en línea para cualquier pregunta, consulta que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces pueden utilizar esta vía o pueden utilizar si no tienen audio, el chat. Después de la práctica, vamos a retornar al aula para continuar con la clase. ¿Ok? Entonces, la clase no ha terminado, termina en el horario normal. Por favor, ¿podrían acceder a la práctica calificada y confirmarme que no tienen problemas para acceder a las preguntas? Si alguno de ustedes me confirma, por favor. Sí, está todo funcionando correctamente. Muchas gracias, Ernesto. Entonces, los mejores éxitos. Muy bien, gracias, Nadia. Me confirma que sí pueden acceder entonces. Ok, entonces cualquier pregunta, consulta, aquí estoy para atender. Alumnos, buenas tardes. La práctica calificada ha concluido. ¿Pueden oírme? Sí, profesora. Sí, profesora, sí se lo escucho. Muy bien, han podido. Muy bien. ¿Cómo les fue en la práctica? Buenas tardes a todos los que nos están saludando. Mario, Ernesto, buenas tardes. ¿Cómo les fue? ¿Qué les pareció? ¿Estaba difícil? Por lo que veo, no hay ningún desaprobado. Bueno, no veo a todos todavía. ¿Les alcanzó el tiempo? ¿Fue suficiente? Profesora, mis compañeros dicen en el chat que no pueden ver la revisión. Ah, no, es que recién ha concluido. Esperamos siempre que concluya para poder habilitar. En unos minutos van a habilitar la plataforma para que ustedes puedan visualizar sus calificaciones. Pero por lo que veo aquí, casi todos han aprobado. Me hubiera gustado decir todos, pero hay algunos mínima el nivel de desaprobación realmente, mínimo. Lo cual es bastante alentador, porque quiere decir que se va entendiendo, ¿no? Hay buenas calificaciones también. Veo también en promedio que han utilizado, y si me permiten ustedes, ¿me permitirían hacer algunos comentarios o no? Sí, claro, profesora. Sí, solamente con el ánimo de ayudarlos. De lo que
no he revisado todo. Se va a habilitar en unos minutos la plataforma para que ustedes puedan visualizar, pero de lo que he podido observar, porque tenemos que esperar, ya está, me dicen que ya está habilitada la plataforma, ustedes ya pueden visualizar sus calificaciones, ¿no? Déjenme. Entonces, he podido observar muy rápido que algunos alumnos han utilizado al máximo el tiempo que se les ha dado, les ha ido bastante bien, ¿no? Entre 37 o 38 minutos. Veo, sin embargo, veo también alumnos que han salido con notas bastante bajas, en algunos casos desaprobados, y han utilizado en promedio 17 minutos, entre 17 y 20 minutos, y la práctica era 40 minutos para... Ahora, por supuesto, también depende de la preparación que ustedes hayan tenido, algunos que entiendo que podrían no haberse preparado para la práctica y optan por ya no continuar, ¿no? Pero en todo caso, mi recomendación para las prácticas que vienen es que traten de leer con cuidado y por eso se le está dando un tiempo considerable, ¿no? Tal vez si fuéramos en presencial, esta práctica duraría menos, ¿no? Pero estamos en la virtualidad y hay algunas flexibilidades para que ustedes puedan leer con detenimiento las preguntas, ¿no? Entonces, eh, eh, traten de utilizar ese tiempo que se les está brindando para que ustedes puedan leer todas las preguntas y las opciones de respuesta con cuidado, ¿no? Hay algunas preguntas que son directas, hay otras que, como ustedes han observado, requieren un poco más de que se detengan a leer con cuidado, ¿no? Lo que plantea el país A, B, C y D. Entonces, por eso se les da, ¿no? Este tiempo, para que ustedes no corran, no se desesperen y puedan ir con calma. ¿Ok? No sé, ¿qué les ha parecido? Veo que por lo menos de lo rápido que estoy viendo, la mayoría ha utilizado un promedio de 37 para arriba, ¿no? 30 minutos algunos, pero creo que los que han utilizado de 36 a 37 minutos hacia arriba tienen una calificación más alta, ¿no? Con lo cual quiere decir que se han tomado el tiempo de revisar cuidadosamente también, ¿no? Bueno, evidentemente cada uno tiene su estilo, algunos que leen muy rápido y también los felicito por eso, pero en evaluaciones lo recomendable es que puedan leer con cuidado. Por eso les mandé las instrucciones el día miércoles, me parece, porque siempre me gusta mandar las instrucciones de las prácticas y del examen también en su momento con anticipación para que ustedes sepan lo que viene, ¿no? Cuántas preguntas, cuánto puntaje tienen las preguntas. Ustedes ya sabían que eran 10 preguntas, sabían que era de 2 puntos cada una, sabían que iba a durar 40 minutos, ya tienen las instrucciones y ya a la hora de la práctica ya no tienen que pasar tiempo leyendo las instrucciones. ¿Ok? Espero que les haya servido, que les haya enviado con anticipación las instrucciones. ¿Las leyeron? Ninguna mano arriba. ¿Las leyeron o no? Sí, dicen, ¿no? Ah, muy bien. Por el chat nos están diciendo que sí. Muy bien. Y Profesora, adelante, Claudio. mis compañeros señalan que en sí las preguntas, algunas preguntas, no sé si todas, las sintieron un poco densas o con las opciones múltiples algo difíciles para poder diferenciarlas en cuál puede ser la correcta. De Claudio, si fuera obvia las respuestas, imagínense lo que sería una evaluación, ¿no? Precisamente por eso se les da para 10 preguntas 40 minutos, para que ustedes lean con detenimiento. Incluso hemos, como les acabo de indicar, hemos adelantado las instrucciones para que ustedes no pierdan tiempo en leer eso, ¿no? Vayan directamente a las preguntas, ¿no? Y ustedes han visto, hay una combinación de preguntas, algunas que son más extensas, ¿no? Donde tienen que analizar 4 opciones de países, ¿no? Pero otras son cortísimas,
¿no? Entonces hay un balance ahí entre las que son más cortas y las otras que, que requieren un poco más de detenimiento, ¿no? Entonces veo que incluso se han obtenido algunos que tienen 20 en la evaluación, ¿no? Hay notas de 20, de 18. Hay un 20, acá veo un 20, varios 18, 16, ¿no? Entonces eso ya son varios, 18 hay varios. Por respeto a la privacidad no menciono los nombres, pero eso es alentador, ¿no? Claudio, podrías precisar en qué consiste el término de denso? ¿Cómo lo definen como denso? En el sentido que algunas opciones pueden ser algo un poco claras para poder diferenciarlas en cómo, en cuál es la respuesta correcta o cuál alternativa es la más apropiada a responder. A Algo ver, parecido a una estrategia para poder descartar cuáles opciones no elegir. mm, pero sí, eh, si vamos a revisar la práctica, no hay nada en esa práctica que no hayamos trabajado nosotros. Si ustedes me dicen que algo no se ha trabajado, no lo hemos estudiado a través de las diversas actividades que hemos tenido, me lo ponen ahora mismo. Pero no hay absolutamente nada, ningún tema que esté de más sacado, si ustedes me permiten la expresión, debajo de la manga, ¿no? Ahora, las prácticas no son para que el alumno se siente a descartar alternativas. Las prácticas son para que el alumno pueda eh, poner, el mismo nombre lo sugiere, ¿no? Poner en práctica los conocimientos que ha venido adquiriendo. Entonces es leer la pregunta y luego las opciones eh, y trabajar en función del conocimiento. O sea, no centrarse tanto en la alternativa, en cuál descarto, ¿no? Sino cuál es lo correcto. A ver, por ejemplo, ¿qué dice la doctrina Tobar? ¿No? ¿Qué dice la doctrina Tobar? A ver, ¿quién se acuerda? Si vamos a hablar de Descartes, ¿qué dice la doctrina? Solo Esa se reconocen pregunta, gobiernos democráticos. que la doctrina Tobar, perdón, Solo se Profesora. reconocen gobiernos democráticos. exactamente. Entonces, en la práctica había una pregunta relacionada a este tema, ¿no? De 4 países que dialogaban sobre qué doctrinas aplicaban, y habían 2 opciones con respecto a la doctrina Tobar, ¿no? El artículo 75 de la Constitución, ¿lo hemos leído o no lo hemos leído en clase? Profesora. Nadie me dice que sí. Adelante, María Gracia. Profesora. ¿Se me escucha? Sí, sí se escucha. Sí, disculpe, es que no me aparece la opción para levantar la mano, no sé por qué. Claro, yo comparto eso porque esa respuesta, bueno, por lo menos yo la respondí rápido porque, o sea, eso es, digamos, nada más recordar cuál es la teoría y aplicarla a un caso de una línea. Lo que yo creo que, por ejemplo, y se refería, digamos, a una deuda contraída por un gobierno de facto. Entonces, para mí eso estuvo sencillo. Pero creo que lo que se refiere mi compañero es, por ejemplo, habían preguntas un poco más, en donde tenías que analizar la premisa y abajo ver si efectivamente tenías que elegir la verdadera o la falsa. Pero en verdad habían preguntas también bastante fáciles, por ejemplo, las de los tratados constitutivos, la de las normas imperativas o dispositivas, esas, por ejemplo, eran muy, o sea, no que eran demasiado fáciles, ¿no? Pero estaban bastante sencillas. Entonces yo he sentido la PC bastante equilibrada. Ciertamente algunas necesitaban más análisis que otro, pero pues para eso me imagino que están las PCs, ¿no? Gracias, María Gracia. Efectivamente, ¿no? De eso se trata. Si les pusiera todas las preguntas del estilo
analice lo que dice el país A, B, C y D con esa extensión, probablemente les tendría que dar más tiempo, ¿no? Pero se equilibra esta PSE con, como lo acaba de señalar su compañera María Gracia, con las preguntas que van directas, ¿no? Esa pregunta de, incluso hay una de reconocimiento de gobierno, que me parece que es a la que se refiere María Gracia, ¿no? Luego hay una pregunta efectivamente de las normas imperativas, ¿no? Que es muy corta. Luego, no sé qué otra pregunta les puede, si ustedes me dicen qué pregunta en concreto les ha causado problemas, de repente podríamos ir al detalle, ¿no? Pero lo que sí les sugiero, alumnos, alumnas, con todo el aprecio y respeto hacia ustedes, es que no intenten ir a las prácticas calificadas con la idea de descartar opciones, ¿no? Y prepárense leyendo, y manejen los conceptos. Se los dije el primer día de clase, ¿no? Nosotros vamos a aprender conceptos, principios, y vienen más, vamos a aprender mucho más. Aprendan eso y traten de aplicarlo. De tal manera que cuando ustedes leen las opciones, de inmediato se van a dar cuenta que no puede ser, ¿no? Si me dicen, por ejemplo, a ver, aunque no entiendo mucho el concepto de denso, pero en esta pregunta, por ejemplo, que habla de las teorías de la personalidad jurídica internacional, que es un poco extenso a comparación de la pregunta que trata sobre las medidas, normas positivas e imperativas, lo hemos trabajado en clase, ¿no? La teoría pura del derecho de Kelsen, ¿qué cosa es lo que dice? ¿Quién me ayuda? ¿Lo trabajamos o no trabajamos en clase? Incluso con un video, me parece, ¿no? Y luego hemos conversado con cada uno de ustedes, ¿no? Esta teoría que dice, que precisamente habla del reconocimiento de la personalidad jurídica internacional, eh, con la idea de que el sujeto es aquel que cuenta con un conjunto de derechos y obligaciones. Entonces, si ustedes manejan ese concepto de la teoría de Kelsen y leen esta afirmación, ustedes van a decir, lo que dice el país A es correcto. Antes que lean las alternativas, ya saben que eso es correcto. Luego siguen y dicen, el país B expresa que prefiere la teoría de la responsabilidad. En su opinión, según esta teoría, el sujeto es titular de derechos y cuenta con capacidad para reclamarlos internacionalmente. ¿Eso es correcto o es incorrecto? A ver, ayúdenme ustedes. Muchos de ustedes lo trabajaron en clase y se dieron cuenta de inmediato, marcaron las diferencias. O sea, sin leer las alternativas, ustedes ya saben que eso es correcto. Entonces, pero si ustedes van a ir a jugar con las alternativas, es ahí donde va a entrar la confusión, ¿no? Entonces, si leemos la otra y dice, el país se inclina por la teoría del destinatario directo de derechos y de obligaciones, según la cual al sujeto se le pueden imputar derechos y obligaciones internacionales. ¿Eso es verdadero o es falso? ¿Mm? Ustedes ya saben, solamente leyendo conceptualmente saben que eso es correcto, ¿no? Y lo último que dice la teoría de Moncal, ¿no? Tiene el mismo alcance de la teoría de la responsabilidad. Entonces, si yo leo eso, ¿qué voy a identificar? ¿Qué es correcto o incorrecto? Ustedes inmediatamente, solamente conociendo los aspectos conceptuales que hemos venido tratando, ustedes van a decir, no, pero esto no era así. O sea, a la hora que leen la alternativa dice, efectivamente esta es. Entonces, esa mi humilde recomendación, alumnos, alumnas, es que antes de ver la alternativa, lean la pregunta, ¿no? Entonces, si por la extensión, luego viene la pregunta de las doctrinas, ¿no? Si ustedes, porque lo hemos trabajado en clase, conocen en qué consiste cada doctrina,
¿no?, de reconocimiento de gobiernos. Entonces ustedes leen y dicen, el país A sostiene que solo se debe reconocer deudas contraídas por gobiernos elegidos de conformidad con las normas constitucionales. Entonces, ustedes inmediatamente dicen, esa es la doctrina Tobar. No necesitan la alternativa todavía, es inmediato, ¿no? Y luego dicen, el país B sostiene que al mantener relaciones diplomáticas con un gobierno constituye una expresión del derecho de delegación del Estado y no implica un reconocimiento. Ustedes dicen, eso es Estrada, ¿no? Esa es la idea. Entonces, les estoy haciendo este trabajo de revisar con ustedes alguna pregunta, ¿no? Dice luego, el país se considera que si se presenta el caso de existir un gobierno paralelo al central en un estado, se debe reconocer al que tiene el control efectivo. Entonces, si ustedes dicen, el control efectivo, esta es la tercera teoría que hemos revisado en clase, ¿no? Y finalmente, viene, ¿no?, lo que alega el país, ¿no?, que ha seguido la doctrina expresada en el artículo 75 de la Constitución, ¿no? Entonces, ustedes ya saben que esa se acerca a qué teoría y van de frente a la opción. Entonces, mi recomendación para las prácticas que vienen es que procuren hacer eso, ¿no? Apliquen los conocimientos que ustedes están aprendiendo y en función de eso apliquen, más que sentarse a jugar con las alternativas, ¿no? ¿Ok? No sé si con esto los ha ayudado en algo. ¿Me confirman, De por acuerdo, favor? profesora. Sí, de Buenas tardes. acuerdo. Sí, Gustavo, dime adelante. No, sí, profesora, de acuerdo con lo que dice, ¿no? Ok. Entonces, luego también he observado que los alumnos que normalmente están asistiendo a clase les ha ido, como les digo, es muy rápido mi observación. Pero algunos alumnos que veo que participan constantemente en clase, ya tengo varios de ellos, ¿no?, de fácilmente reconocerlos, les ha ido bien, ¿no? Entonces, también permítame recordarles que, bueno, conforme está en el sílabo del curso que se les ha anunciado a ustedes desde inicios, y conforme también hemos conversado el primer día de clase, se les recordó que la participación en clase es parte de la evaluación del curso, tiene un porcentaje, ¿no? Entonces los animo también a que ustedes puedan participar en clase, y como lo han venido haciendo, ¿no?, yo les agradezco mucho. Algunos incluso con las presentaciones orales, como lo ha hecho Ricardo, Ernesto y Nadia, ¿no? Nuestros 3 alumnos y alumnos. Pero viene más, ¿ok? Viene más en el curso, no se preocupen, diferentes formas en las que ustedes puedan trabajar en clase. ¿Ok? ¿Tienen alguna otra pregunta que los pueda ayudar? ¿O algún comentario que quisieran hacer? No sé si los delegados quisieran trasladar algo más. Claudio está presente. No sé si quisieras agregar algo más, Claudio, como delegado de la clase. No, nada, profesora. Ya no hay más dudas en el chat. Ok, excelente. Entonces, vamos a continuar con este tema que nos ha quedado pendiente de organizaciones internacionales, y voy a compartir con ustedes la presentación. Y nos quedamos en este punto, ¿no?, en cómo se clasifican las organizaciones internacionales, ¿no? Hay diversas organizaciones internacionales, ¿no? Hay organizaciones que son abiertas, donde los estados han acordado, los miembros han acordado que cualquier sujeto de derecho internacional o cualquier estado puede solicitar la membresía y previa negociación, ¿verdad?, con esa organización internacional pueden ser aceptados, ¿no? Hay organizaciones que son cerradas,
donde por cuestiones geográficas o políticas solamente se mantienen abiertos, algunos países pueden postular para la membresía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, ¿no? Ustedes tienen los países que solicitan membresía, son países de Europa, ¿no? Entonces se va cerrando un poco más que otras organizaciones internacionales como la ONU o la Organización Mundial de Comercio. ¿Ok? Entonces hay organizaciones que son universales o buscan la universalidad, ¿no? Porque incorporan a un considerable número de países como la ONU, como la Organización Mundial del Comercio también, ¿no? Tenemos organizaciones multilaterales, ¿no? Como la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Por la cantidad de países que integran, incluyendo una organización internacional como la Unión Europea, y tenemos organizaciones de tipo regional que se ubican más dentro de un área geográfica, como por ejemplo la Comunidad Andina, el Mercosur, ASEAN, eh, la Unión Europea, ¿no? Donde generalmente los países vecinos, ¿no? Negocian y crean esas organizaciones, ¿no? Hay organizaciones que son de cooperación, eh, donde Milagros, en un segundo contesto a tu pregunta. Las organizaciones de cooperación son organizaciones internacionales que buscan dar determinadas pautas, ¿no? Recomendaciones a los países, a situaciones o problemas que pueden ser comunes, ¿no? Asesoría o en cuestiones técnicas. Y hay organizaciones que son de integración, donde los estados lo que normalmente hacen es crear una institucionalidad de tal manera que puedan lograrse objetivos y en algunos casos transferir competencias, ¿no? Para determinados órganos de estas organizaciones que puedan crear obligaciones para los estados, ¿no? Un claro ejemplo de un proceso de integración de este nivel es la Unión Europea y la Comunidad Andina, ¿no? Su compañera Milagros nos pregunta si con el tiempo se tendría la posibilidad de cambiar la clasificación de una organización internacional, ¿no? Es decir, que puede pasar de ser una cerrada a una abierta o de regionales a multilaterales. Efectivamente, es una gracias por la pregunta, Milagros, ¿no? No me la habían formulado hasta ahora, ¿no? Entonces uno aprende también de nuestros alumnos con sus preguntas. Efectivamente, ¿no? Se puede pasar de una cerrada a una abierta y eso va a depender de los miembros, ¿no? Los miembros que acuerden abrir, ¿no? La membresía de la organización a cualquier estado que lo solicite, ¿no? Y luego nos pregunta si puede pasar de ser regional a multilateral. Eso va a depender de la cantidad de países involucrados en las negociaciones, ¿no? Incluso el GATT, que fue el origen de la Organización Mundial del Comercio, no contaba con la membresía que ahora tiene de más de 160 países, ¿no? O miembros. No hablamos de países porque también está la Unión Europea como miembro de la Unión Europea, es una organización internacional, ¿no? Entonces, se van multilateralizando, ¿verdad? Entonces, que van por lo tanto creando determinadas reglas y principios que se van aplicando en las relaciones económicas internacionales, ¿no? Este tipo de organizaciones, como lo ha hecho la Organización Mundial de Comercio con el principio del trato nacional, por ejemplo, ¿no? O el principio de la nación más favorecida, ¿no? No sé si ustedes manejan esos conceptos, que es el principio del trato nacional y nación más favorecida, para explicarlo brevemente. ¿Conocen ustedes esos principios? ¿No? Que sean... Adelante, Gustavo. Profesora, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Me tardes. parece, ¿qué tal? Buenas tardes.
Me parece, espero no equivocarme, que tiene que ver con un principio en donde el país, en donde no se discrimine a los países Exactamente. por su condición. Es un principio que busca no discriminar a los países en el trato, en el comercio, básicamente. Exactamente, ¿no? Es el principio de no discriminación, ¿no? Que, gracias, Gustavo, por la participación. Okay. Y lo que se busca es que los países no, los miembros de la organización no discriminen, ¿no? Entonces, este principio de no discriminación se divide en dos. Uno es la nación más favorecida y el otro es el trato nacional. Y la nación más favorecida lo que hace es decir, lo que expresa es que cualquier ventaja que un país o que un miembro de esta organización le conceda a otro Estado, debe extenderla incondicionalmente e inmediatamente a los demás miembros de la organización, para no discriminar, ¿no? Y lo que expresa el principio de trato nacional es que no se puede discriminar o no se pueden adoptar medidas para favorecer la comercialización, la venta o la producción de los productos nacionales y colocarlos en situación de ventaja frente a los productos importados, ¿no? Entonces, no discriminar contra los productos importados. Eso es en breve, ¿no? Lo que engloba eh, este principio. Gustavo, no sé si tienes alguna pregunta levantada. No, profesor, disculpe, ahorita lo bajo. Gracias. No, no hay problema. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Esto es algo que ya lo habíamos adelantado. Gracias, Ernesto. Cómo las organizaciones internacionales comparten ciertos valores, ¿no? Ciertos estándares, principios, y me parece que hay una parte en la práctica calificada en la cual hemos trabajado también este tema, ¿no? Porque cuando analizamos el tema de las cláusulas democráticas, por ejemplo, en los tratados, en algunos tratados, observamos cómo los miembros de estas organizaciones internacionales expresan y están de acuerdo con determinados valores, ¿no? Como este, ¿no? De aceptar que los países o los miembros de estas organizaciones deban ser democráticos. O como el caso de la Organización Mundial de Comercio, que tiene ciertos principios, como lo que acabamos de indicar, el principio de no discriminación, ¿no? Y determinados objetivos, ¿no? Y esos valores, esos principios, esos objetivos, esas normas impactan, ¿no? En los miembros, incluso en los no miembros, ¿no? ¿Por qué en los que no son miembros? Si ustedes me preguntan, me dicen, pero ¿cómo así, profesora, que pueden impactar en los países que no son miembros? Una evidencia de que impactan en los países que no son miembros es que precisamente esos países solicitan la adhesión, ¿no? A estas organizaciones internacionales, como lo han venido haciendo en el caso de la Organización Mundial del Comercio, ¿no? Porque van aceptando esos principios, esos estándares, esos valores, ¿no? China se unió posteriormente, no fue miembro de la Organización Mundial de Comercio desde el 95, de sus inicios, ¿no? Rusia también lo hizo después, ya lo hemos comentado, ¿no? Entonces, y los demás países que han venido solicitando la membresía en la Organización Mundial de Comercio es porque van aceptando estas normas y estos valores de esta organización internacional, ¿no? Entonces hay una influencia en sus miembros con normas o estándares de conducta, ¿no? Entonces, alumnos, alumnas, si algo aprendemos de las organizaciones internacionales es que no solamente se trata de que los estados asumen, adquieren derechos y asumen determinadas obligaciones, sino de lo que estamos hablando es de normas de conducta o estándares de conducta que garantizan a los socios comerciales cierta previsibilidad, ¿no? Porque ya los demás saben cuáles son las reglas del juego, ¿no? Cómo se van a comportar los demás miembros de la organización, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué entonces es importante pertenecer a esta organización internacional? Si ustedes me dicen, profesora, un país podría unilateralmente decidir eliminar un arancel,
otorgar una ventaja a los demás países con respecto a las importaciones? Y la respuesta es sí, porque es parte de su soberanía, la política comercial, ¿verdad? Entonces sí puede decidir, mañana el país A puede decir, elimino el arancel, elimino todas las restricciones al comercio, bienvenida a las inversiones. ¿No? Cualquier restricción a la inversión se elimina, cualquier restricción al comercio eliminada, cero arancel, garantizamos la propiedad privada, etc. Cualquier país unilateralmente lo puede hacer. Entonces, ¿por qué es importante pertenecer a una organización internacional? Tipo, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio. Cualquier organización. Porque ya estamos hablando de países que se comprometen a nivel internacional, creando políticas de Estado con una organización donde tiene socios que en caso de violación de cualquiera de las obligaciones, esos socios comerciales pueden presentar reclamos. Si un país decide mañana eliminar cualquier tipo de restricción al comercio, abrir sus fronteras a las inversiones sin ningún obstáculo, pasado mañana puede cambiar de opinión y decir me arrepiento, vamos a introducir restricciones al comercio, restricciones a las inversiones, restricciones a la propiedad privada y vamos a elevar el arancel al 100%. Lo estoy graficando para que se entienda el concepto de la importancia de las organizaciones internacionales, ¿no? Sin embargo, si un Estado pertenece a una organización internacional, esos compromisos no los puede mover unilateralmente y en el tiempo que considere pertinente. Gustavo, adelante. Profesora, disculpe que le interrumpa. No, Precisamente, adelante. Es un gusto, precisamente, Gustavo. precisamente en relación a lo que usted mencionó, yo quería preguntar, mire, el Perú tiene suscrito tratados de libre comercio, se supone que de orden bilateral, pero también es parte el Perú de la OMC, que es la Organización Mundial del Comercio. En situaciones como esta, entiendo yo que en algunas situaciones, si hay acuerdos que vulneran, digamos, el libre comercio, la libre transitabilidad de mercancías del Perú con otros países, en general, ¿qué es lo que prima realmente? ¿Prima la normativa de la OMC o prima, en el caso que el Perú haya suscrito un acuerdo bilateral de comercio, el acuerdo bilateral? En una situación así, ¿qué es lo que prima más? ¿El acuerdo macro que el Perú ha suscrito con todos los países o el acuerdo que ha suscrito vía TLC, ejemplo, Estados Unidos o Chile o China? Ok, Gustavo, ese es un tema interesante. Nosotros lo vamos a tratar en las semanas que vienen. Gracias por la pregunta, Gustavo, porque vamos a entrar al tema de tratados. Y en el tema de tratados nosotros vamos a ver es que hay un principio que es que los estados como tales tienen como base el consentimiento de los estados. Entonces, en principio, no existe jerarquía entre tratados, ¿no? El Estado el Perú está obligado a cumplir los acuerdos bilaterales tipo TLC. El Perú está obligado a cumplir las normas de la OMC y ambos son tratados que debe cumplir. Ninguno está por encima del otro en teoría, ¿no? ¿Por qué? Porque ambos se basan en el consentimiento del Estado. Entonces, no hay una jerarquía a priori. Sin embargo, nosotros vamos a estudiar y vamos a revisar un caso porque nos ha tocado, Gustavo, una demanda introducida por el gobierno de Guatemala contra el Perú en la Organización Mundial del Comercio, precisamente donde se evalúa este tema, ¿no? Que tú me estás preguntando, ¿no? Y lo vamos a ver nosotros en su momento en el contexto que analicemos el tema de tratados, ¿ok? Pero no sé si quedó claro por ahora este criterio, ¿no? Que no hay una jerarquía, o sea, no es posible decir que pesa más el acuerdo OMC porque los miembros pues son más de 160, ¿no? En cambio un acuerdo bilateral es entre dos, no es posible decir eso.
porque ambos son tratados. Para mí no hay más jerarquía. Vamos a ver que hay posiciones en algunas normas, ¿no? Por ejemplo, en su momento, permíteme para adelantar un poco la pregunta de su compañero, pero hay la Carta de las Naciones Unidas, por ejemplo, el artículo 103 dice que en caso de conflicto entre la Carta y otros acuerdos, prima la Carta. Pero si nos vamos al Tribunal Andino, el Tribunal Andino dice que en caso de conflicto entre las normas andinas y cualquier otro tratado, prima las normas andinas. Entonces, es una cuestión de opciones, ¿no? Que se toman y decisiones al interior de estas organizaciones. Pero vamos a ver con más detalle ese tema, Gustavo. ¿Ok? Pero por el momento no sé si contesté tu pregunta. Sí, sí, profesora, sí, claro, claro. Gracias. ¿Sí? Sí, sí, está Entonces, bien. ¿cómo influyen estas organizaciones en sus miembros? Creando estas obligaciones, estos estándares que otorgan, como les dije, estas garantías, ¿no? Porque no es lo mismo alumnos, alumnas para un Estado unilateralmente tomar este tipo de decisiones de liberalización, por ejemplo, o decir, permítame la expresión, me voy a portar bien en términos internacionales y voy a cumplir con todas mis obligaciones de manera unilateral, no es lo mismo que te firmar un tratado y comprometerse a ese nivel. Y un ejemplo de esto es el caso de México, ¿no? México, ustedes seguramente han escuchado del antiguo NAFTA, ¿no? Del acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no? Después se ha renegociado, es un nuevo acuerdo. Pero México, ya antes de pertenecer al NAFTA, había liberalizado su economía, pero necesitaba unirse al NAFTA. Era una manera de evidenciar, de prestar, de decir, mira, no solamente tengo medidas nacionales, unilaterales, legislación interna que garantizan la inversión, sino que ahora me comprometo también a nivel internacional con dos socios comerciales como Estados Unidos y Canadá a que voy a respetar determinadas reglas. Entonces, estas membresías o estos tratados a veces son como una especie de carta de presentación para los estados, ¿no? Y tiene un impacto por ello en las relaciones internacionales. ¿Ok? El Perú ha presentado como su carta de presentación también el haber negociado un TLC con la Unión Europea y Estados Unidos, ¿no? Dándole una señal al mercado internacional, ¿no? de la confianza, de la seguridad, de las garantías que pueden tener los inversionistas. Porque tienen estos socios que ante cualquier violación van a reclamar. ¿Ok? No sé si hasta aquí vamos bien. ¿Sí? Vamos bien. No tengo preguntas entonces. Entonces, ¿qué derechos tienen las organizaciones internacionales? Tienen derecho de delegación activa y pasiva. Pueden nombrar representantes, funcionarios y acreditarlos, ¿verdad? Como lo hace la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Y pueden recibir también, ¿no? Funcionarios diplomáticos, ¿no? Pueden celebrar tratados, ¿no? Si tienen, de acuerdo a su tratado constitutivo, la capacidad para hacerlo, ¿no? Entonces, en las materias que son competencias de la organización internacional, no en todas las materias, porque ya hemos visto que no hay un poder general, ¿ok? De las organizaciones internacionales. ¿Tiene derecho a participar en procedimientos de solución de controversias internacionales? Sí. Pueden solicitar, pueden reclamar, ¿no? Y vemos el caso de la Unión Europea, por ejemplo, ¿no? Puede ser demandada, ¿no? Que son sujetos de derecho internacional independiente de sus miembros, ¿no? Derecho a reclamar daños causados a sus bienes o funcionarios en el ejercicio de sus funciones, lo que se conoce como la protección funcional, ¿no? Porque ya hemos visto que existe una independencia funcional.
Y el vino me parece una práctica calificada, ¿no? ¿Alguno de ustedes recuerda de ese tema? ¿Qué cosa es la independencia funcional? ¿Ninguno? ¿Ninguno recuerda el tema de la independencia funcional? Adelante, Nadia. Me parece que era que había una independencia entre los propios funcionarios de las organizaciones internacionales. Entonces, los estados miembros no podían dirigir como órdenes directos a esos Ujú. funcionarios. Exactamente, muchísimas gracias, Nadia. ¿No? Milagros, no sé, también levantaste la mano, no sé si querías agregar algo. No, realmente iba a decir básicamente lo mismo. Ok, gracias, Milagros. ¿No? Entonces, tienen esa independencia funcional que significa que no ni reciben ni solicitan, ¿no? Son dos cosas. Instrucciones de ningún gobierno, ¿verdad? Entonces, los funcionarios son funcionarios de la organización y por lo tanto es la organización la que tiene esta facultad o este derecho a reclamar en caso de daños causados a sus bienes o funcionarios en ejercicio de sus funciones, ¿no? Y ojo que no se necesita ser nacional, porque porque estos funcionarios no representan a sus gobiernos, a sus países, a los miembros, sino que son parte de la organización y por lo tanto no hay un vínculo ahí de nacionalidad, ¿no? No es por eso, sino es por las funciones que ejercen como funcionarios de estas organizaciones internacionales. ¿Ok? ¿Vamos bien? Les agradezco entonces a todos por su excelente participación. Nos vemos Dios mediante el día lunes. Hasta luego, profesora. Listo, Gracias, profesora, profesora. gracias. Profesora, Gracias, luego. profesora. Hasta luego. A Gracias, ustedes, profesora. a ustedes, un gusto. Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.